Osvaldo. Amado Padre Universal, te damos gracias por todos los beneficios, por todas tus bondades, por nuestra vida y por todo lo que hemos logrado transitar desde nuestro nacimiento hasta el día de hoy, cada uno de nosotros, de estos apreciados hermanos con los que nos reunimos en el día de hoy. Te damos gracias, Padre, por nuestra salud. Te damos gracias por nuestra familia. Te damos gracias por todo lo aprendido. Te damos gracias por ese ejemplo que gracias a la quinta revelación tú has puesto en nuestras manos, por medio de la cual nosotros intentamos cada día ser mejores y amar más a nuestros hermanos y amarte más a ti, Padre Universal. Padre, desafortunadamente tenemos como humanos a veces cosas que nos hacen no tan perfectos, sino muy imperfectos. Te pedimos tu apoyo, te pedimos tu manto sagrado a través de todo el gobierno seráfico que tú tienes, a través de todos los seres universales que contribuyen de alguna manera a que este proceso avance para beneficio de todos, a que seamos mejores. Permite, Padre, que muchos de tus seres interfieran en el proceso que vive nuestro planeta, para que nuestro planeta salga rápido de los problemas que tiene. Pero sobre todo, Padre, te agradecemos por la salud de nuestros hermanos con los cuales nos reunimos para de alguna manera reconocerte, adorarte y orarte, Padre Universal. Te estamos reconociendo como nuestro Padre y nos estamos reconociendo como hermanos tuyos. Por eso te pedimos luz a través de nuestro ajustador de pensamiento para que redireccionemos nuestra vida siempre hacia la verdad, la belleza y la bondad que tú nos has pregonado a través de tu quinta revelación. Eso queríamos hoy, Padre, y te agradecemos por esta reunión. Esperamos que el Espíritu de la verdad, entregado por vuestro Hijo, Micael de Nevadón, en su momento, nos llegue hoy a todos y tengamos mucha más claridad con respecto a todo este trabajo que realizamos en este planeta para beneficio de nuestros hermanos y de nosotros mismos y de nuestras familias. Gracias, Padre. Que así sea. Amén. Gracias, Osvaldo. Así es, y así será. Mi estimado Marcelino, le damos la bienvenida hoy a todos nuestros queridos hermanos, estudiantes, lectores del libro de Urantia, a esta continuación del documento 131, las religiones del mundo. Le damos gracias por acompañarnos. Y hoy quisiera no molestar a las señoritas, sino me gustaría que Miguel nos ayudara un poquito con la lectura, ya que Amanda, no, Amanda sí te escuchó, pero Angelita no te escuchó la vez pasada. Entonces voy a compartir. No, yo no lo he escuchado. Ay, entonces va a ser sorpresa para las dos. Entonces, ahí. Miguelito. Vale, estoy ampliando un poco la pantalla para verlo bien. Vale, ya, empezamos ya, hermano. Bien. El budismo nos dice que Ganit se sorprendió al descubrir cuán cerca estaba el budismo de ser una religión grande y hermosa, pero sin Dios, sin una deidad personal y universal. Sin embargo, encontró algún escrito de ciertas creencias anteriores que reflejaban un poco la influencia de las enseñanzas de los misioneros de Melquisedec, que continuaron su trabajo en la India incluso hasta la época de Buda. Jesús y Ganit reunieron las siguientes declaraciones de la literatura budista.
Dice, la alegría brotará de un corazón puro hacia el infinito. Todo mi ser estará en paz con este regocijo supermortal. Mi alma estará llena de satisfacción y mi corazón desborda con la dicha de una confianza apacible. No tengo ningún temor, estoy libre de ansiedad, me hallo en seguridad y mis enemigos no pueden inquietarme. Estoy satisfecho con los frutos de mi confianza. He encontrado que es fácil acceder al inmortal. Rezo para que la fe me sostenga en el largo viaje. Sé que la fe del más allá no me faltará. Qué bonito. Dice, sé que mis hermanos prosperarán si llegan a imbuirse de la fe del inmortal. La fe que crea la modestia, qué importante, la rectitud, la sabiduría, la valentía, el conocimiento y la perseverancia. Abandonemos la tristeza y renunciemos al temor. Por medio de la fe, atraparemos la verdadera rectitud y la auténtica virilidad. Aprendamos a meditar sobre la justicia y la misericordia. La fe es la verdadera riqueza del hombre, es la dotación de virtud y de gloria. Yo no puedo comentar cuando hay estos comentarios porque es que me siento incapaz de superar la belleza de lo que nos transmiten los reveladores. Así si es. queréis. Marcelino, no sé si quieras comentar algo. Sí, quería expresar un gran abrazo para quienes no he saludado. Quería expresar que esto se compagina mucho con lo que nos dice Jesús en la página 1766 del documento 159, sección 3. Dice, no describáis a vuestro maestro como varón de dolores. Las futuras generaciones deben conocer también nuestra felicidad radiante, el entusiasmo de nuestra buena voluntad y la inspiración de nuestro buen humor. Proclamamos un mensaje de buenas noticias, contagioso en su poder transformador. Nuestra religión late con nueva vida y nuevos significados. Los que aceptan esta enseñanza se llenan de alegría y su corazón los impulsa a regocijarse para siempre. Una felicidad en crecimiento constante, siempre la experiencia de todos los que están seguros de Dios. Esto se compagina plenamente con este párrafo y nos alegra mucho ver cómo las enseñanzas de Melquisedec a través de Siddhartha Gautama y por supuesto aun cuando pudieron tener ciertas tendencias a distorsionar como pasa con el cristianismo, se mantuvieron estas máximas, estas bendiciones y es una de las grandes maravillas que de alguna manera uno puede captar en lo que significa el trabajo de Dios cuando hay la voluntad humana. De manera que muy, pero muy interesante esta compaginación. Gracias, Marcelino. Continuamos. Okay. ¿Alguien tiene alguna cosa? Entonces continuamos. La injusticia es abyecta y el pecado despreciable. El mal es degradante tanto de pensamiento como de obra. El dolor y la aflicción siguen al camino del mal como el polvo sigue el viento. La felicidad y la paz mental siguen al pensamiento puro y la vida virtuosa como la sombra sigue a la sustancia de las cosas materiales. El mal es el fruto de un pensamiento mal dirigido. Es malo ver un pecado donde no lo hay y no verlo donde sí lo hay. El mal es el sendero de las falsas doctrinas. Dice, los que evitan el mal viendo las cosas tal como son, consiguen la alegría al abrazar así la verdad. Poned fin a vuestra miseria aborreciendo el pecado. Cuando levéis vuestra mirada hacia el noble, apartaos del pecado de todo corazón. No disculpéis el mal, no excuséis al pecado.
Mediante vuestros esfuerzos por enmendar los pecados pasados, adquirís la fortaleza para resistir a la tendencia de recaer. El dominio de sí nace del arrepentimiento. No dejéis de confesar ninguna falta al noble. Es increíble, yo ahora sí voy a hacer un pequeño comentario, como todo esto, a pesar de que aquí no hay un Dios y no hay una deidad, como nos dice al principio, yo lo quiero ver de otra manera y creo que lo podemos ver todos, ¿no? Y es que todos los que sigan esta filosofía, esta doctrina, esta religión o como se le quiera llamar, en su día debieron hacer una buena acción, una primera acción moral. Y con lo cual, aunque no estén ahí o que no, a lo mejor en ese momento no reconozcan al Padre Universal, ya sí tienen ese ajustador que les va a llevar no solo a seguir la disciplina de lo que les enseña su propia cultura, ¿no? Sino además a seguir haciendo buenas obras, que al fin y al cabo es de lo que se trata, porque la esencia al fin y al cabo no es solo lo que nos enseña el libro de Urantia, sino es, como yo digo siempre, ¿no? Es la fraternidad, el amor al prójimo, el respeto, la humildad, la tolerancia. Esas cosas son las que de verdad nos identifican con el Padre. Eso, pues, por supuesto que cuando lo conocemos, el amarlo y adorarlo es lo esencial. ¿Por qué? Porque nosotros sí tenemos un conocimiento de una existencia, de su existencia, que es una realidad en nosotros, pero no todo el mundo lo tiene, ¿no? Y eso a mí de alguna manera me consuela para aquellos que no han tenido ese privilegio. Solo eso. Gracias, Miguelito. Aquí, pues, esta palabra abyecta, de verdad no la recordaba, no la conocía, y traduce, cuando dice injusticia es abyecta, en el diccionario dice que es rebajar, envilecer, despreciable, vil en extremo. Sí, sí. Entonces, continuamos. Dice que la injusticia es abyecta y el pecado es despreciable. El mal es degradante tanto de pensar. Esto creo, lo hemos leído, esto ya podría Sí, ser o no. este ya lo leímos. Pues es problema de Wilson. Espérate, la falta, no, espérate, porque me perdí. Ah, ok, sí, perdón, repetí la esa, perdón. Perdón. Ahora sí. Dice, la jovialidad y la alegría son las recompensas de las acciones bien hechas y son para la gloria del inmortal. Nadie puede robaros la libertad de vuestra propia mente. Cuando la fe de vuestra religión ha emancipado vuestro corazón, cuando la mente está estabilizada e inmutable como una montaña, entonces la paz del alma fluye tranquilamente como las aguas de un río. Los que están seguros de la salvación están liberados para siempre de la lujuria, la envidia, el odio y las ilusiones de las riquezas. Aunque la fe sea la energía de una vida mejor, sin embargo, tenéis que conseguir con perseverancia vuestra propia salvación. Si queréis estar seguros de vuestra salvación final, aseguraos entonces de que tratáis sinceramente de ejecutar todo lo que es recto. Cultivad la seguridad del corazón que procede del interior y venid así a disfrutar del éxtasis de la salvación eterna. Muy bonito. Dice que ninguna persona religiosa puede esperar alcanzar la iluminación de la sabiduría inmortal si persiste en ser perezosa, indolente, débil, holgazana, desvergonzada y egoísta. Pero cualquiera que es cuidadoso, prudente, reflexivo, ferviente y serio, aunque viva todavía en la tierra, puede alcanzar la iluminación suprema de la paz y la libertad de la sabiduría divina. Recordad que toda acción recibirá su recompensa. Dice que el mal acaba en aflicción y el pecado termina en dolor. La alegría y la felicidad
son el resultado de una vida buena. Incluso el malhechor disfruta de un periodo de gracia antes de que llegue la completa maduración de sus malas acciones. Esto lo voy a leer otra vez. Incluso el malhechor disfruta de un periodo de gracia antes de que llegue la completa maduración de sus malas acciones. Pero la plena cosecha de la maldad llega inevitablemente. Que nadie piense con ligereza en el pecado diciéndose en su corazón: el castigo de las malas acciones no se acercará hasta mí. Lo que hacéis os será hecho en el juicio de la sabiduría. La injusticia cometida con vuestros semejantes se volverá contra vosotros. La criatura no puede eludir el destino de sus actos. De alguna manera aquí, como esto es de la religión del Buda, me suena todo esto también un poco al karma, ¿no? El pecado, el que el día de mañana llevará su acción y su reacción, ¿no? La causa-efecto y todo esto. Wilson, quería agregar algo acá en la anterior. En la anterior, la primera, el primer ¿Te lo párrafo. vuelvo a colocar? Sí, podría ser para que se compagine con lo que dice el documento 111 de la página 1217 con respecto al primer párrafo. Dice así. Dice: la mente es tu buque, el ajustador es tu piloto, la voluntad humana es el capitán. El dueño del barco mortal debería tener la sabiduría de confiar en un piloto o en el piloto divino para guiar a su alma ascendente a los puertos morontiales de la supervivencia eterna. Solo mediante el egoísmo, la pereza y el pecado puede la voluntad del ser humano rechazar la guía de un piloto tan amante y finalmente naufragar su carrera mortal en los acantilados malignos de la misericordia rechazada y contra las rocas del pecado aceptado. Con tu consentimiento, este piloto fiel te conducirá con seguridad a través de las barreras del tiempo y de los obstáculos del espacio a la fuente misma de la mente divina y aún más allá, aún al Padre paradisiaco de los ajustadores. Y el segundo párrafo, aunque también es tocado con este, tiene mucho que ver con lo que nos dice el maestro, reiterando lo que se expresa también en la Biblia: la paga del pecado es muerte. Dice: duro es el camino del transgresor. De manera pues que se compagina plenamente con la enseñanza del maestro este tipo de lecturas. Gracias, Marcelino. Continuamos, Miguelito. Sí, como quieras. Dice: el insensato se ha dicho en su corazón: el mal no me alcanzará. Pero solo se encuentra la seguridad cuando el alma anhela la reprobación y la mente busca la sabiduría. El hombre sabio es un alma noble que sabe ser amistosa en medio de sus enemigos, tranquila entre los turbulentos y generosa entre los avariciosos. El amor de sí mismo es como las malas hierbas en un hermoso campo. El egoísmo conduce a la aflicción. La inquietud perpetua mata. La mente domada produce la felicidad. Tiene su qué, tiene su pensamiento. Dice: el guerrero más grande es aquel que se vence y subyuga a sí mismo. Ahora lo entiendo mejor. Eso de la mente domada a mí me llevaba ahora mismo a otras religiones que te manipulan y todo esto. No, yo diría aquí es la mente autodomada, ¿no? O sea, cuando tú dominas tu propia mente, no que te la domine otra persona, que lo había pillado por ahí. Vuelvo a repetir, dice: el egoísmo conduce a la aflicción. La inquietud perpetua mata. La mente domada por ti mismo, añado yo, produce la felicidad. El guerrero más grande es aquel que se vence y subyuga a sí mismo. La moderación en todas las cosas es buena. Solo es una persona superior
aquella que estima la virtud y cumple con su deber. No dejéis que la cólera y el odio os dominen. No habléis duramente de nadie. El contentamiento es la mayor de las riquezas. Lo que se da con prudencia está bien economizado. No hagáis a los demás las cosas que no quisierais que os hicieran. Devolved bien por mal y venced el mal con el bien. Aquí tenemos la regla de oro, ¿eh? No hagáis a los demás las cosas que no quisierais que os hicieran. No sé si alguien tenga algo que aportar a este párrafo. Cualquier parecido con Octavio es pura coincidencia. Lo único que Octavio es mucho más muchacho, ¿no? Ojo pelado. No, hermanito, yo soy más guapo. ¡Wow! Mira, ahí está. Eso se llama autoestima. Di que sí, Octavio. Sí, hermanito, si no vea, a las pruebas me remito. No es que no se ve mi video, que era que me quiero mostrar y no se ve el video. Pero está bien. Así me voy a ver en unos años. Lo estamos viendo, Octavio, lo estamos viendo. Por fin puso la cara Octavio, mire. Solamente faltaba eso, colocar una foto y ya salía. Sigamos. Dice, un alma justa es más deseable que la soberanía de toda la tierra. ¡Wow! Un alma justa es más deseable que la soberanía de toda la tierra. La inmortalidad es la meta de la sinceridad. La muerte es el fin de una vida irreflexiva. Los diligentes con él no mueren. Los irreflexivos ya están muertos. Qué bonito todo esto, de verdad. Benditos son aquellos que disciernen el estado inmortal. Los que torturan a los vivos hallarán poca felicidad después de la muerte. Los desinteresados van al cielo, donde gozan de la felicidad de una liberalidad infinita y continúan acrecentando su noble generosidad. Muy bien. Dice que todo mortal que piense con rectitud, que hable noblemente y actúe desinteresadamente, no solo disfrutará aquí de la virtud durante esta breve vida, sino que después de la disolución del cuerpo, continuará disfrutando también de las delicias del cielo. Parece mentira leyendo todo esto que venga de la disciplina Buda, ¿no? Porque es precioso también lo que estamos leyendo. Bueno, a ver, yo lo he leído algunas veces más también en mi soledad y esto, ¿no? Pero ahora compartiéndolo con vosotros, parece como que tuviera más relevancia. Es bonito. Wilson, esto compagina con lo que dice Jesús resucitado cuando habla de los frutos del Espíritu en el documento 193, sección 2, página 2054. Como el párrafo es largo, solamente la mitad del párrafo hacia abajo dice: y los frutos del Espíritu Divino cosechados en la vida de los mortales nacidos del Espíritu y conocedores de Dios son servicio amante, devoción altruista, lealtad valiente, justicia sincera, honestidad esclarecida, esperanza sin fin, confianza incondicionada, ministerio misericordioso, bondad infalible, tolerancia clemente y paz duradera. Si los creyentes profesos no rinden los frutos del Espíritu Divino en su vida, están muertos. El Espíritu de la verdad no está en ellos. Son ramas inútiles de una vid viva y pronto serán podadas. Mi Padre requiere que todos los hijos e hijas de la fe rindan muchos frutos del Espíritu. Si por lo tanto vosotros no sois fructíferos, Él cavará alrededor de vuestras raíces y podará vuestras ramas estériles. Cada vez más debéis rendir los frutos del Espíritu a medida que progresáis hacia el cielo en el reino de Dios. Podéis entrar al reino como un niño, pero el Padre requiere que crezcáis por la gracia a la plena estatura de adulto espiritual. Gracias, Marcelino. Continuamos entonces. Bueno, ahora vamos con el hinduismo. Bueno, antes de pasar al hinduismo, voy a hacer aquí una... El budismo es como nos dice cómo debemos vivir, mas no es una religión que tiene dogmas, o sea, escritos ni no sé cuántos requisitos. Creo que, si me acuerdas, Marcelino, los judíos o Osvaldo, que sabe muy bien todo ese tema,
no sé cuántos reglamentos o leyes tenían para los humanos, creo que eran 600 algo, Osvaldo, no sé, se me perdió el número. Osvaldo se dio, Osvaldo. Wilson, lo que pasa es que en este caso son los fariseos, en estos son los fariseos. En el caso de los fariseos es que se refiere a las 613 reglas de vivir. Esa, 603, pero no es al hinduismo, en este caso son los fariseos, que era una de las grandes religiones del pueblo hebreo en la época de Jesús. Sí, lo que yo quiero hacer es una comparación que a comparación digamos, con los fariseos o el pueblo judío, es que ellos tenían reglas. Aquí nos dicen cómo debemos comportarnos, pero de una manera bonita, con una manera como leer unos versos y decirle, tienen que portarse bien, que la virtud lo llevará al cielo, la felicidad es la base de todo. Es diferente como te entregan el mensaje a como lo impusieron, lo colocaron el pueblo judío. A eso es lo que quiero llegar. Sí, sí, o sea, te dicen, o sea, haz esto, porque si no lo haces, te vendrán malos. Te da los dos contrastes Sí. y te da a elegir. O sea, de alguna manera, aunque no lo nombra, ya te enseña lo que es el libre albedrío, ¿no? O sea, te dice, bueno, o por la derecha o por la izquierda, pero eres tú el que decides. No. Consejos también nos los da el libro de Urantia sin que los podamos interpretar como dogmas. Está claro que son evidencias del vivir de cada día, ¿no? En los contrastes. Así es, Miguel. Wilson, lo que pasa es que cuando leí hinduismo y es judaísmo. Sí. Según lo que sí, yo leí hinduismo y esa fue mi confusión. De todas maneras, bien claro el detalle tuyo, Wilson. Gracias. Angelita, ¿quieres leer? ¿Ya estás con energía y todo en la casa? Sí. Sí, señor, cayó un aguacero durísimo, durísimo. Cayó un rayo, se fue la luz y se fue todo. ¿Qué te pareció como nos lee Miguelito? Ah, es que ese acento de español ya lo quisiera yo, ¿eh? Bueno. ¿Sabes cómo lo sentí? Como leyendo una poesía. Muy lindo, me Sí, encantó. sí. Bueno, entonces Miguel, ¿quieres seguir o sigo yo? Lo que tú quieras. No, cariño. No, cariño. Sigue tú si quieres. No, a mí me gusta leer, pero no. Está bien en la variedad. Lo que digáis vosotros. Yo a las órdenes. Aquí a las órdenes. Uy, cuarto, el hinduismo. Los misioneros de Melquisedec llevaron las enseñanzas del Dios único a todos los lugares por donde pasaron. Una gran parte de esta doctrina monoteísta, unida a otros conceptos anteriores, se incorporó en las enseñanzas posteriores del hinduismo. Jesús y Ganit efectuaron los extractos siguientes. Bueno, perdónenme, yo digo, Ganit venía de la India, ¿verdad? Jesús nunca fue a la India. ¿Correcto? Correcto, Angelita. Jesús no fue a la India, pero aprendió extraordinariamente una cantidad de aspectos a través de los casi 2 años de contacto con Ganit y Gonod. Tampoco fue a China, pero como Ganit y Gonod conocían extraordinariamente bien a China, además de la India, él aprendió de ellos dos una enorme cantidad de la cultura india y de la cultura china, aunque no visitó a esos países. Ok, perfecto. Gracias. Él es el gran Dios supremo en todos los sentidos. Él es el Señor que abarca todas las cosas. Es el creador y el controlador del universo de universos. Dios es un Dios único. Está solo y existe por sí mismo. Él es el único. Este Dios único es nuestro hacedor y el destino último del alma. El Supremo brilla de una manera indescriptible. Es la luz de las luces. Esta luz divina ilumina todos los corazones y todos los mundos. Dios es nuestro protector. Permanece al lado de sus criaturas y los que aprenden a conocerlo se vuelven inmortales. Dios es la gran fuente de la energía. Es la gran alma. Ejerce una soberanía universal sobre todo. Este Dios único es amoroso, glorioso y adorable. Nuestro Dios tiene un poder supremo y habita en la morada suprema. Esta verdadera persona es eterna y divina.
es el Señor primordial del cielo. Todos los profetas lo han saludado y Él se ha revelado a nosotros. Nosotros lo adoramos, oh persona suprema, fuente de los seres, Señor de la creación y soberano del universo. Revélanos a tus criaturas el poder por el que permaneces inmanente. Dios ha hecho el sol y las estrellas. Él es resplandeciente, puro y existe por sí mismo. Su conocimiento eterno es divinamente sabio. El mal no puede penetrar en el eterno, puesto que el universo surgió de Dios, Él lo gobierna adecuadamente. Él es la causa de la creación. Por eso todas las cosas están establecidas en Él. Nada que decir. Pues no, aquí la verdad nos muestran la magnificencia, lo que era Dios para ellos, ¿no? Un hombre increíble, un ser, perdón, increíblemente poderoso, y nos lo muestran como todo, como creador, controlador. O sea, nos muestra, el hinduismo muestra lo que muestra prácticamente al principio el prólogo de Urantia o el universo maestro, donde también nos hablan que él es creador, controlador, hacedor. Pues es muy, muy afín a Urantia, me parece. Gracias, Angelito. Dios es el refugio seguro de todo hombre de bien que está necesitado. El inmortal cuida de toda la humanidad. La salvación de Dios es poderosa y su bondad agradable. Es un protector amante y un defensor bendito. Dice el Señor, resido dentro de sus propias almas como una lámpara de sabiduría. Soy el esplendor de los espléndidos y la bondad de los buenos. Cuando 2 o 3 se reúnen, allí estoy yo también. La criatura no puede eludir la presencia del Creador. Dios, el Señor cuenta incluso el parpadeo incesante de los ojos de todos los mortales y adoramos a este ser divino como nuestro compañero inseparable. Él es predominante, generoso, omnipresente e infinitamente bondadoso. El Señor es nuestro soberano, nuestro refugio y nuestro controlador supremo, y su espíritu primigenio reside dentro del alma mortal. El testigo eterno del vicio y de la virtud habita en el corazón del hombre. Meditemos largamente sobre el vivificador adorable y divino, que su espíritu dirija plenamente nuestros pensamientos. De este mundo irreal, condúcenos al real. De las tinieblas, llévanos a la luz. De la muerte, guíanos a la inmortalidad. Tengo una preguntita, ¿qué quiere decir aquí el testigo eterno del vicio? Porque el de la virtud sí, pero del vicio, ahí, ¿cuál sería el significado que se le daría a esa palabra? Testigo eterno del vicio. Adelante, Miguelito. Sí, creo que nos da a entender, si no lo interpreto mal, la dualidad. O sea, tenemos en nuestro corazón el bien y el mal, el vicio y la espiritualidad, y depende de nosotros la opción que cojamos. Así lo interpreto yo. No sé si voy bien o no. Sí, señor, siempre muy bien. ¿Algo otra persona que quiera darnos otro? Bueno, le damos la bienvenida a Laura González, a Miguel Soto, a Tatiana, que está visitándonos en Colombia, a Javier Puerto, ya la hemos saludado, a Marta Isabel y a José Niño. ¿Quién levantó la manito por acá? Osvaldito, adelante. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas noches a otros. Bueno, yo como Miguelito pienso que se refiere a eso. Desafortunadamente, o afortunadamente más bien, nuestro universo desde el punto de vista físico, el universo de los universos, el universo maestro físico, pues funciona a través de la ley de polaridad, ¿no? Hay unas leyes universales
que sin mencionarlas como se mencionaron en revelaciones anteriores, el libro de Urantia continuamente nos hace caer en cuenta de eso, como en este momento, cuando nos habla como lo acaba de leer Angelita. Y es que realmente es eso, ¿no? O sea, nosotros vivimos dentro de esa ley de polaridad y tenemos ese poder que yo siempre he dicho que no aplicamos a veces bien, que es el poder de discriminación. Somos nosotros, obviamente ayudados por el espíritu de la verdad y guiados por el ajustador de pensamiento, que tomamos decisiones y a veces no los tenemos en cuenta ellos, no pensamos, nos apresuramos y tomamos decisiones erróneas. Pero pienso que es a eso que se refiere, sí, gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Osvaldito. ¿Continuamos, Angelita, entonces? Sí, señor. Con nuestro corazón purificado de todo odio, adoremos al Eterno. Nuestro Dios es el Señor de la oración. Escucha el clamor de sus hijos. Que todos los hombres sometan su voluntad al resuelto. Deleitémonos con la liberalidad del Señor de la oración. Yo soy el que soy, Dios dice. Haced de la oración vuestra amiga más íntima y de la adoración el sostén de vuestra alma. Si quisierais darme un culto de amor, dice el Eterno, os daría la sabiduría para alcanzarme, porque mi culto es la virtud común de todas las criaturas. Dios es la iluminación de los abatidos y la fuerza de los que desfallecen. Puesto que Dios es nuestro amigo poderoso, ya no tenemos miedo. Alabamos el nombre del conquistador, nunca conquistado. Lo adoramos porque es el auxiliar fiel y eterno del hombre. Dios es nuestro director seguro y nuestro guía infalible. Es el gran autor del cielo y de la tierra, poseedor de una energía ilimitada y de una sabiduría infinita. Su esplendor es sublime y su belleza divina. Es el refugio supremo del universo y el guardián inmutable de la ley perpetua. Nuestro Dios es el Señor de la vida y el consolador de todos los hombres. Ama a la humanidad y ayuda a los afligidos. Es el dador de nuestra vida y el buen pastor de los rebaños humanos. Dios es nuestro Padre, nuestro hermano y nuestro amigo. Anhelamos conocer a este Dios en lo más profundo de nuestro ser. Wilson, con respecto a los primeros párrafos de la adoración, quería compartir un pequeño párrafo del documento 91 de la sección 5, página 998, que dice así: pero no es necesario que la oración sea siempre individual. El orar en grupo o en congregación es muy eficaz en cuanto tiene repercusiones altamente socializadoras. Cuando un grupo se dedica a la oración comunitaria para el enaltecimiento moral y la elevación espiritual, estas devociones son reactivas sobre los individuos que componen al grupo. Todos ellos y ellas se vuelven mejores gracias a esta participación. Aún una ciudad entera, aún una entera nación pueden ser ayudadas por tales devociones de oración. La confesión, el arrepentimiento y la oración han conducido a individuos, a ciudades y a naciones, incluso a razas enteras, a enormes esfuerzos de reforma y a valerosos actos de logro valiente. Quería compartir eso. Gracias, Marcelino. Continuamos, Angelita. Señor. Hemos aprendido a conseguir la fe con el deseo ardiente de nuestro corazón. Hemos alcanzado la sabiduría refrenando nuestros sentidos y por medio de la sabiduría hemos experimentado la paz en el Supremo. El que está lleno de fe adora verdaderamente cuando su yo
interno está absorto en Dios. Nuestro Dios usa los cielos como un manto. Habita también en nosotros 6 universos esparcidos por todas partes. Es supremo sobre todo y en todo. Imploramos el perdón del Señor por todas nuestras ofensas a nuestros semejantes y eximimos a nuestro amigo del mal que nos ha hecho. Nuestro espíritu detesta todo mal. Por lo tanto, oh Señor, líbranos de toda mancha de pecado. Oramos a Dios como consolador, protector y salvador, como alguien que nos ama. Perdón, Nelson, veo aquí una cosa curiosa que todavía pues no había salido esta revelación cuando eso. Sin embargo, aquí ya los hindúes, el hinduismo habla sobre nuestro Dios usa los cielos como un manto, habita también en los otros 6 universos esparcidos por todas partes. ¿De dónde recibirían esa información si todavía no tenían esta quinta revelación? Melquisedec. Ah, claro, También habla del Supremo, mira, también habla del Supremo. claro, Melquisedec. Sí. Gracias. Claro. Mil gracias. Tan raro que no haya quedado eso con los judíos, pero bueno. ¿Qué opinas, Marcelino? Wilson, exactamente, Wilson, exactamente. Angelita se conectó de inmediato con esa pequeña comentario que yo iba a hacer. Efectivamente, Melquisedec instruyó no solamente a Abraham, sino una cantidad. ¿Me fui yo o se fue Marcelino? Marcelino. Perdón. Melquisedec no solamente instruyó a Abraham, sino una cantidad de personas que fueron a distintos lugares y dejaron la semilla, por supuesto, en la India, pero esa semilla se iba exterminando. No olvidemos que lamentablemente las enseñanzas de Melquisedec fueron también muy distorsionadas, y no solamente distorsionadas, sino que se estaba perdiendo ese esfuerzo de Melquisedec por el hecho de un Dios único, el hecho de que la fe era lo único que se pedía para la salvación, y por supuesto esa preparación para la receptividad del Hijo creador. Entonces, surgen a través de una serie de aspectos un tanto misteriosos, líderes muy importantes, unos 600 años antes de Jesús, y entre los cuales está Lao-tse, está Siddhartha Gautama, que hizo un gran trabajo en la India, Siddhartha Gautama, el Buda, y se rescata esos aspectos de Melquisedec, pero ya habían sido sembradas esas semillas, y con toda seguridad ese hecho de los 7 superuniversos fue esa semilla sembrada por Melquisedec y por supuesto rescatada de alguna manera por estos líderes, tanto Lao-tse como Siddhartha Gautama. Miguelito. Sí, solo hacer un inciso que yo en este caso, la alusión que hace aquí en el Supremo no la interpreto como el Supremo que nosotros conocemos. Yo aquí en este caso que aquí el Supremo se sigue refiriendo a Dios o al Padre Universal, porque en aquellos tiempos, es lo que yo interpreto, yo lo interpreto así, no hace referencia a lo que es el concepto de Supremo que nosotros conocemos como urantiano, según mi entendimiento. Estoy contigo. Es muy probable, Miguel, pero muy probable que sea de esa manera como tú estás expresando. Osvaldito. Sí, me identifico con lo que acaba de decir Miguel y ratifica Marcelino. Efectivamente, recordemos que la quinta revelación actual es la que nos revela quién es el Supremo. En esa época el concepto de Supremo era otro, pero de todas maneras sí son, digamos, rezagos de todo lo que dejó Melquisedec. Y recordemos que Melquisedec no vino solo. Ahora, él fue un hijo de emergencia, pero él venía acompañado de grandes seres que ya esa es una opinión personal, no es una opinión mía, y es que muchos de los avatares que, por ejemplo, Marcelino mencionó ahora, pienso yo que de pronto nada extraño pues que muchos de ellos hubieran sido compañeros de Melquisedec o hubieran tomado sus enseñanzas de primera mano y se extendieron, y recordemos que
que ahí es donde empieza a crecer este conocimiento del único Dios, del monoteísmo. Y Melquisedec vino a redireccionar la raza humana, no una raza en específico, fue toda la raza humana que hasta ese momento estaba. Por eso fue un hijo de emergencia, porque era que la vaina no iba bien. Estaba todo el mundo, cada uno por su lado. Y él vino y unificó eso, al extremo de que incluso nacieron nuevas culturas con Melquisedec. Y obviamente pues llegó finalmente al pueblo judío a través de Abraham, pero su trabajo fue grande, ¿no? Fue enorme. Eso quería decir y ustedes tienen toda la razón, queridos hermanos. Así fue. Gracias. Gracias, Osvaldito. Continuamos, Angelita. Señor. El espíritu del guardián del universo entra en el alma de las criaturas simples. El hombre que adora al Dios único es sabio. Los que se esfuerzan por llegar a la perfección deben conocer ciertamente al Señor Supremo. El que conoce la seguridad bienaventurada del Supremo nunca tiene miedo, porque el Supremo dice a los que le sirven: no temáis, porque estoy con vosotros. El Dios de la providencia es nuestro Padre. Dios es la verdad, y es el deseo de Dios que sus criaturas lo comprendan, que lleguen a conocer plenamente la verdad. La verdad es eterna, sostiene el universo. Nuestro deseo supremo será unirnos con el Supremo. El gran controlador es el generador de todas las cosas. Todo evoluciona partiendo de él. Y he aquí la cima del deber: que ningún hombre haga a otro lo que le repugnaría a él mismo. No fomentad ninguna maldad, no castiguéis al que os castiga. Conquistad la cólera con la misericordia y venced el odio con la benevolencia. Deberíamos hacer todo esto porque Dios es un amigo cariñoso y un Padre bondadoso que nos perdona todas nuestras ofensas terrenales. Miguelito. Sí, solo remarcar aquí otra vez la regla de oro, ¿no? De otra manera, dice que ningún hombre haga que ningún hombre haga a otro lo que le repugnaría a él mismo, ¿no? De alguna manera también, o yo lo interpreto así como una especie de la regla de oro, ¿no? O sea, no le hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti. No, solo eso. Genial. Gracias, Miguelito. Miguelito, acordémonos, bueno, Miguelito, no. Yo me acuerdo que Jesús dijo: haced a los demás lo que tú quieras que hagan contigo. Él nunca se refirió a no hacer a los demás lo que no quieres que hagan, sino haced a los demás lo que quieres que hagan contigo. Siempre era afirmativo. Él no decía no odies, él decía ama. Lo positivo siempre, pero Jesús era positividad, pura positividad. Sí. Es un contraste muy bonito lo que acabas de decir, porque es verdad. A veces tenemos la tendencia a expresar la parte negativa para sacar pues nuestras frustraciones o lo que sea, y sin embargo enfocarlo todo hacia lo positivo es, valga la redundancia, más positivo. Sí, es lindo, es lindo. Gracias. Dios es nuestro Padre, la tierra es nuestra madre y el universo es el lugar donde hemos nacido. Sin Dios, el alma está prisionera. Conocer a Dios libera el alma. La meditación sobre Dios y la unión con Él producen la liberación de las ilusiones del mal y la salvación última de todas las trabas materiales. Cuando el hombre enrolle el espacio como un pedazo de cuero, entonces llegará el fin del mal, porque el hombre habrá encontrado a Dios. Oh Dios, sálvanos de la triple ruina del infierno: la lujuria, la ira y la avaricia. Oh alma, cíñete para la lucha espiritual de la inmortalidad.
Cuando llegue el fin de la vida mortal, no dudes en abandonar este cuerpo por una forma más apropiada y hermosa y despertarte en los dominios del Supremo y del Inmortal, donde no existe el temor, la aflicción, el hambre, la sed ni la muerte. Conocer a Dios es cortar los lazos de la muerte. El alma que conoce a Dios se eleva en el universo, como la crema aparece en la superficie de la leche. Adoramos a Dios, el hacedor de todo, la gran alma, que siempre está asentado en el corazón de sus criaturas. Los que saben que Dios está entronizado en el corazón humano están destinados a volverse como Él, inmortales. El mal debe quedarse atrás en este mundo, pero la virtud acompaña al alma hasta el cielo. Me hubiera encantado haber conocido a Melquisedec y a Jesús, a los dos. Yo quiero aquí decir dos cosas que me llaman la atención. Una es lo de este que dice que enrolle el universo, enrolle el espacio como un pedazo de cuero, y esa es una teoría de los científicos, que dicen los científicos que el espacio se puede doblar para usar más rápido. Bueno, eso es una teoría que hay. Y la segunda, me causa curiosidad que como esto lo preparó Jesús y Ganip, y hablen del infierno. Dice que el infierno, la lujuria, la ira y la avaricia, la triple ruina del infierno. No sé. Pero era ¿Qué opinan? deberíamos interpretar que esto era la doctrina o la filosofía de que no era la convicción de Jesús, quiero decir. Era, ¿cómo se llama la religión o la filosofía que estamos dando ahora? El hinduismo. La judía, el hinduismo, ¿no? Ellos lo que hacen es reflejarnos cómo era el hinduismo de aquellos tiempos. Y seguramente que en el hinduismo tal vez sí que se debía hablar el concepto de infierno, pienso yo. Sí, pues por eso te digo, me causa curiosidad, Miguelito, porque como Jesús fue el que redactó esto con Ganip, dejó la palabra infierno, cuando nos han enseñado que no existe. Osvaldito. Y luego... Wilson, lo que pasa es que recordemos que Melquisedec vino 1600 o 1800 años antes de Jesús. Eso por un lado, ¿no? Si me equivoco en la cifra, Marcelino me corrige, pero creo que es por ahí. Bueno, pero entonces lo importante en este momento no es en qué momento vino él, sino que cuando vino, sus enseñanzas posteriormente fueron tergiversadas, Wilson. Y lo que en este momento está recogiendo, digamos, la revelación, es lo que Jesús y Ganit hicieron frente a lo que quedó de las enseñanzas de Melquisedec, en este caso en la India, ¿no? Pero ya en esa época, ya había en la India muchas filosofías y muchas religiones y muchas cosas, ya estaba dividida. De pronto no tanto como ahora, pero sí ya se había tergiversado la información. Por eso hablé de ese montón de años que atrás de Jesús, que vino Melquisedec, ¿no? Era eso lo que quería comentar. Gracias. Gracias, Osvaldo. Angelita. Yo aquí lo analizo para mí como, no como un sitio, como un lugar, como que el infierno es un lugar, sino un estado. Entonces, líbranos como de ese estado infernal, de ese estado de temor, de ese estado de si somos avaros, si somos esto, somos aquello, entramos como en ese estado infernal, pero no como sitio. Yo pienso que los que pusieron ya como sitio de infierno, cielo, purgatorio, limbo, todas esas cosas, fueron estas religiones evolucionarias. Es como yo lo analizo. Gracias, Angelita. Miguelito, dale. Sí, no, solo es que yo lo entiendo, no es que quiera quedar por encima, simplemente es para explicarme bien, que a lo mejor no me he explicado. Yo lo entiendo como que si en aquellos momentos Jesús y Ganit eran unos periodistas que nos estaban trasladando al año 2000 las creencias de esta religión concretamente. O sea, no es que en ese momento Jesús no tenía el papel de
de aprobar o censurar el infierno. Simplemente, como periodistas, nos reflejan la cultura o las enseñanzas o la religión o los tabús que tenían aquellas gentes. Entonces, lo único que hacen es trasladarnos esa información. No lo veo como una interpretación personal de Jesús, que me Sí, puedo equivocar. Miguelito, estaban haciendo una crónica. Exacto, ahí está, sí, así es como lo entiendo yo, sí. Bueno, Wilson, señor, no, señor. no obstante, todo lo que se ha comentado que definitivamente entra en la lógica, como comentó Angelita, existe una realidad producida por la infelicidad. Cuando hay, por ejemplo, entre las debilidades que se mencionan allí, se habla de la lujuria, pues indiscutiblemente cuando dice que la triple ruina del infierno, es decir, la infelicidad, el dolor, incluso la muerte que puede causar eso, entonces de esa manera se puede entender. Por ejemplo, los reveladores, cuando hablan de la falta de autocontrol sexual, ya que comenta lo de la lujuria, en la página 914 del documento 82, sección 1, dicen los reveladores: ninguna emoción o impulso humano, cuando no se le enfrena, pero se le da rienda suelta, puede producir tanto daño y pena como este poderoso impulso sexual. ¿Qué quiere decir? Puede producir tanto daño e infierno, tanto daño e infelicidad, tanto daño y aspecto que produzca una inclinación hacia la autodestrucción. Entonces, eso, por ejemplo, cuando yo explico en el capítulo 20 del Apocalipsis, dice, no se encuentran inscritos en el libro de la vida aquellos, y con el diablo y sus ángeles serán echados al fuego eterno, ¿no? A la ajena. Entonces, simplemente se autodestruyeron de alguna manera. Entonces, por eso probablemente permitieron esa palabra, Wilson, pero coincido contigo, porque Jesús nunca expresó nada que ver con eso. Gracias, Marcelino. Vamos a entrar en un poquito de humor, que nosotros tenemos nuestro apóstol aquí en el grupo, el que hace, que hace los chistes, ¿cómo se llama? Natanael. Natanael. Entonces dice hasta que siempre me echa vainas, José Niño siempre me echa vainas por las imágenes que coloco, y me dice que Dios Padre Universal no puede ser anciano, porque si no, no sería eterno, en la imagen anterior que coloqué. Dice, el infierno existe o no, depende de la horas que se consigan. Eso sí es cierto, no hay nada que podamos cambiar ahí. Continuamos. Ahí está el Dios que no puede envejecer. Solo el perverso dice, el universo no posee ni verdad ni gobernante. Solo fue diseñado para satisfacer nuestra codicia. Estas almas están engañadas por la mezquindad de su intelecto. Por eso se abandonan a la satisfacción de su codicia y privan a sus almas de las alegrías de la virtud y de los placeres de la rectitud. ¿Qué puede ser más grande que experimentar la salvación del pecado? El hombre que ha visto al Supremo es inmortal. Los amigos carnales del hombre no pueden sobrevivir a la muerte. Solo la virtud camina junto al hombre mientras viaja siempre hacia adelante, hacia los campos alegres y soleados del paraíso. Aquí se está expresando, digamos, por lo que dice Lucifer, lo que hizo Lucifer. Cuando dice solo el perverso, dice. Igual del Supremo. El universo no posee ni verdad ni gobernante. Eso es lo que decía Lucifer. Bueno, sigamos. Ahí terminamos ya el hinduismo y pasamos a el zoroastrismo. Angelita, ¿será que nos dejas que nos lea Amandita? Para mí es un placer escucharla. Gracias por la oportunidad. Amandita, Señor. ¿quieres Ay, leer? espérate. Ya, señor. ¿Quieres leer, Amanda? Con mucho gusto. Gracias.
el zoroastrismo. Zoroastro estuvo personalmente en contacto directo con los descendientes de los primeros misioneros de Melquisedec, y la doctrina del Dios único se convirtió en la enseñanza central de la religión que fundó en Persia. Aparte del judaísmo, ninguna religión de esta época contenía mayor cantidad de estas enseñanzas de Salem. Ganit sacó los extractos siguientes de los archivos de esta religión. Voy a decir algo y sé que me van a llegar pedradas de lo que voy a decir, pero Melquisedec, con la tarea que hizo, y llegó a muchos países y fundó religiones. Los apóstoles, recibo las pedradas, recibo las pedradas. Miguel, estás muteadito, estás muteado, Miguel. Digo que no, ninguna pedrada. Para mí lo que dice el libro de Urantia es autoridad y lo tomo como auténtico. O sea, ¿cómo voy a contradecir lo que nos dice el libro? No. Además, estoy de acuerdo con tu comentario. Gracias, Miguelito. Adelante, Amandita. Sí. Todas las cosas proceden del Dios único y le pertenecen. Él es infinitamente sabio, bueno, justo, santo, resplandeciente y glorioso. Este nuestro Dios es la fuente de toda luminosidad. Es el creador, el Dios de todas las buenas intenciones y el protector de la justicia del universo. La conducta sabia en la vida consiste en actuar en armonía con el espíritu de la verdad. Repite eso, porfa, Amandita, ese final. Es el creador, el Dios de todas las buenas intenciones y el protector de la justicia del universo. La conducta sabia en la vida consiste en actuar en armonía con el espíritu de la verdad. Dios lo ve todo y contempla tanto las malas acciones del perverso como las buenas obras del justo. Nuestro Dios observa todas las cosas con una mirada destellante. Su toque es el toque de la curación. El Señor es un benefactor todopoderoso. Dios tiende su mano benéfica tanto al justo como al perverso. Dios estableció el mundo y ordenó las recompensas para el bien y para el mal. El Dios infinitamente sabio ha prometido la inmortalidad a las almas piadosas que piensan con pureza y actúan con rectitud. Llegaréis a ser aquello que deseáis de manera suprema. La luz del sol es como la sabiduría para aquellos que disciernen a Dios en el universo. Alabad a Dios buscando lo que complace al sabio. Adorad al Dios de la luz, caminando alegremente en las sendas ordenadas por su religión revelada. No hay más que un Dios supremo, el Señor de las luces. Adoramos a aquel que hizo las aguas, las plantas, los animales, la tierra y los cielos. Nuestro Dios es el Señor, el más benévolo. Adoramos al más hermoso, al inmortal generoso dotado de la luz eterna. Dios está muy lejos de nosotros y al mismo tiempo muy cerca, porque reside en nuestras almas. Así es. Nuestro Dios es el divino y santísimo espíritu del paraíso, y sin embargo es más amistoso para el hombre que la más amistosa de todas las criaturas. Dios es de una gran ayuda para nosotros en la más grande de todas las ocupaciones, la de conocerlo a Él mismo.
Dios es nuestro amigo más adorable y justo, es nuestra sabiduría, nuestra vida y el vigor de nuestra alma y de nuestro cuerpo. Gracias a nuestros buenos pensamientos, el sabio creador nos permitirá hacer su voluntad, consiguiendo así la realización de todo lo que es divinamente perfecto. Señor, enséñanos a vivir esta vida en la carne mientras nos preparamos para la próxima vida del Espíritu. Háblanos, Señor, y haremos lo que nos ordenes. Enséñanos las buenas sendas y caminaremos rectos. Concédenos el que podamos alcanzar la unión contigo. Sabemos que la religión es buena cuando conduce a la unión con la rectitud. Dios es nuestra naturaleza sabia, nuestro mejor pensamiento y nuestra acción justa. Que Dios nos conceda la unidad con el Espíritu Divino y la inmortalidad en Él mismo. La fusión. Esta religión del sabio purifica al creyente de todo mal pensamiento y de todo acto pecaminoso. Me inclino ante el Dios del cielo, arrepintiéndome si he ofendido de pensamiento, palabra u obra, intencionalmente o no. Yo ofrezco oraciones por la misericordia y alabanzas por el perdón. Cuando me confieso, sí me propongo no volver a hacer el mal. Sé que el pecado será apartado de mi alma. Sé que el perdón disuelve las cadenas del pecado. Los que hacen el mal serán castigados, pero los que siguen la verdad gozarán de la felicidad de una salvación eterna. Cógenos mediante la gracia y dispensa un poder salvador a nuestra alma. Pedimos misericordia porque aspiramos a alcanzar la perfección. Quisiéramos ser semejantes a Dios. Qué bonito. Bueno, continuamos. Nadie. Terminamos ahí. Ya se terminó Zoroastrismo. Wilson, Señor. yo, quería no solo la confirmación de esto con Durantia, sino leer un pedacito de lo que comentaste hace ratico, referente a Melquisedec. Y tú tienes razón, lamentablemente la tendencia humana es a eso, a formar religiones. Dice en el documento 98 de la sección 1, página 1077, dice lo siguiente, dice: los misioneros salemitas o los misioneros de Salem, que precisamente son los misioneros que Melquisedec ordenó porque fue el sabio de Salem. Los misioneros salemitas podrían haber construido una gran estructura religiosa entre los griegos si no hubiese sido por la interpretación estricta de su juramento de ordenación. Ellos juraron ante Melquisedec. Melquisedec los ordenó e hicieron un juramento. Continúo leyendo. Una promesa impuesta por Maquiventa que prohibía la organización de congregaciones exclusivas para la adoración y que exaltaba el compromiso promesa de cada maestro de no funcionar jamás como sacerdote, de no recibir jamás pago por sus servicios religiosos, tan solo alimento, vestimenta y techo. De manera pues que ahí queda muy claro, no instituyó el diezmo, eso fue una cuestión de Abraham, y por supuesto no les ordenó no institucionalizar, no formar ningún tipo de religión que lamentablemente muy posterior se formó. De manera pues que la mente humana es así, tiende a retroceder
Y es lo que pasó con estos últimos descendientes de esta conexión con Melquisedec. Y lo que pasó también con Jesús y sus apóstoles, más o menos. Así es. Osvaldito. Sí, gracias, Wilson. Estoy totalmente de acuerdo con Marcelino. Tengo una pregunta. Wilson, ¿tú puedes compartir nuevamente la última gráfica, por favor? Sí, señor. Una pregunta para todos. A ver qué opinan. Dice, ¿dónde está? Dice, ¿dónde está la coinos mediante la lingüística? ¿Dónde está una parte? ¿O será que no es esta la gráfica? Sí. Sí, esa es la última, esta es la última. Muéstrame la penúltima, entonces, la que acabas de mostrar. No, es la última, donde habla de la, a ver, dice, esta religión del sabio purifica al creyente de todo mal pensamiento y todo acto pecaminoso. Me inclino ante el Dios del cielo arrepintiéndome si he ofendido de pensamiento, palabra, obra, intencionalmente no, y ofrezco oraciones por la misericordia y alabanzas por el perdón. Aquí está. Cuando me confieso, si me propongo no volver a hacer el mal, sé que el pecado será apartado de mi alma. Cuando me confieso, esta primera parte de esta oración, ¿ustedes cómo la interpretan? ¿Con quién hay que confesarse? ¿O sería de pronto ese el origen de la confesión en la religión católico-cristiana? Es mi pregunta, puede que me equivoque, pero ¿qué opinan ustedes? Gracias. Miguelito. Sí, bueno, yo en este caso lo interpreto cuando me confieso, lo interpreto como a mí mismo. Yo, por mucho que confiese a otro representante, no voy a conseguir nada, pero si me confieso a mí mismo, para mí implica arrepentimiento. Y desde ese enfoque, desde el arrepentimiento, sí que aplica las palabras que vienen después, ¿no? Sé que el pecado será apartado de mi alma. Para mí, yo lo entiendo así. Cuando me confieso, es como cuando tú en un acto de soledad, en un acto de oración, pides perdón por tus actos mal hechos y hay un arrepentimiento. Esa es la auténtica confesión, según yo entiendo. Si no, no tendría sentido. No me sirve. Es decir, Sí. Miguelito, es yo con yo. Cuando Sí. yo reconozco mis errores. Exacto, cuando te confiesas contigo. Sí, sí, sí. Es la única lógica. Es que si no, para mí no sería coherente, no tendría lógica. Otro tipo de confesión, bueno, como tú has dicho, ya ni con la religión católica ni nada. A la vete allí en un rincón y haces 20 oraciones y ya estás salvado de pecado. Es un poco triste. Gracias. Estimado Wilson, compaginando lo que comenta Miguel y de acuerdo a lo que comentó nuestro hermano Waldo, no olvidemos que cuando yo leí hace rato el párrafo de la oración, al final dice, en la página 998, la confesión, el arrepentimiento y la oración han conducido a individuos, ciudades y naciones y razas enteras a enormes esfuerzos de reforma y valerosos actos de logro valiente. Cuando se habla de la confesión acá, en el libro de Urantia, en mi opinión, tiene que ver con esa confesión o esa aceptación de mi error, de mi pecado, de mi falla, ante la triple presencia. Es una confesión, es una especie de expresión de que le fallé, de que me siento mal y que anhelo liberarme de esta culpa o de este efecto que me causó mi falla, mi debilidad. En el caso incluso de conversar con una persona, es totalmente válido uno conversar para desahogar cualquier situación que uno haya experimentado, incluso una falta, pero como un desahogo. Entonces, eso es importante, o sea que se confirma que una persona en la que uno confíe para desahogar una determinada falta, para expresarle, aliviar un poco esa pena de uno, y esa persona ora por uno, siempre que sea una persona con madurez, eso es
efectivo y eso es favorable, y por esa razón no se descarta eso. Inclusive en el caso de Marcelino, en unas 3 oportunidades durante 45 años me ha tocado conversar con algunas personas, no tanto por la falla o por la caída, sino por la presión que tengo ante una crisis determinada, y es un desahogo y es algo sumamente favorable cuando se hace con una persona madura y fraternalmente hermano o hermana. Entonces eso es también bastante favorable. Gracias, Marcelino. Antes de dar la palabra a Miguelito, yo pensaría que también puede ser, o sea, para mí que soy más aquí terrenal. Cuando me confieso, por ejemplo, le hice una travesura a mi mamá, le hice una travesura y tengo la valentía de ir a decirle: mamá, cometí este error y te pido perdón porque lo hice inconscientemente. Dice acá que cuando me confieso, si me propongo no volver a hacer el mal, sé que el pecado será apartado de mi alma. Sé que el perdón disuelve las cadenas del pecado. Cuando la mamá nos perdona, pues nos sentimos felices. Adelante, Miguelito. Sí, no, bueno, es en línea con lo que ha dicho Marcelino. Es que yo no sé hasta qué punto, sin contradecirle a él, sea válido o no que una persona haga su confesión. Quiero decir, porque él se ha puesto como ejemplo. Entonces me lleva a la pregunta de si él se siente como un confesor válido para limpiar o descargar del pecado, del error a otra persona, o si es lo normal o lo coherente para mí es que el arrepentimiento de esa persona, está bien compartirlo, a todos nos gusta tener un hombro a quien llorarle, apoyarte en alguien y contarle tus inquietudes, pero hasta qué punto esa segunda persona, ese actor segundo, puede ayudarte a descargar esa falta o ese error. Yo creo que sin quitarle protagonismo a esa figura que nos dice Marcelino, pienso que la clave principal está en el arrepentimiento. Es que aquí lo dice que no es de Urantia, lo dicen estos señores, dice: cuando me confieso, si me propongo no volver a hacer el mal, pero eso es un acto de contrición de uno mismo. No sé hasta qué punto otra persona pueda ayudarle a descargar esa responsabilidad que es propia de un libre albedrío. No lo sé. No es entrar ahora en un debate, Marcelino, es simplemente un contraste respecto a lo que tú nos has compartido. Nada más, no hay más intención. Sí, Miguel, pero es muy interesante lo que acabas de decir, para que de alguna manera se deje claro la mala interpretación, con todo el respeto, yo sigo siendo una persona bautizada católica, la mala interpretación de esa situación de que los sacerdotes católicos perdonan pecados. Jesús y eso lo aclara Jesús en Urantia, cuando les habló a ellos de lo que significaba la hermandad, se les dijo, se les reiteró, Jesús les reitera: aunque no podéis de ninguna manera atribuiros algún tipo de autoridad para lo que tenga que ver con las almas de estos creyentes, en ustedes descargo la responsabilidad de la hermandad. Entonces eso fue que lamentablemente se malinterpretó. Incluso les dijo: aquello que vosotros decidáis acá, siempre, por supuesto, que sea de acuerdo a la voluntad del Padre, por supuesto, en la hermandad será respetado en los cielos. Entonces, en la Biblia, pues eso no está muy detallado, y entonces nuestros hermanos sacerdotes católicos pues se atribuyen al hecho de que ellos representan a los apóstoles, y aquellos que ellos puedan perdonar quedará perdonado en el cielo, y aquellos que no perdonen pues no quedará perdonado en el cielo. Pero eso lo aclara muy bien el maestro en Urantia, donde no se refiere a ningún tipo de situación que tenga que ver con las almas, con el hecho de perdonar o no algún pecado. Pero sí les dijo a ellos que tenían autoridad sobre la hermandad, porque cuando hay una organización de personas debe haber un cierto grado de orden, y les encargó la autoridad
en esa hermandad que era lo que él anhelaba, no una religión determinada, pero sí una hermandad de dejarse llevar por el Espíritu. De manera pues que gracias Miguel, porque eso permite esta aclaratoria y nos es muy necesaria para los efectos de que todo quede lo más claro posible. Teresita, adelante. Está muteada. Yo me acostumbro ahora ya de hablar como vosotros. Está muteada. Perdón, perdón. Sí, sobre la parte, sí le puede poner el Wilson la última parte que leímos. En la parte que dice, sé que el perdón disuelve las cadenas del pecado. Ese perdón se atribuye, no sé, me parece que está relacionado con la religión católica, que el creyente se confiesa ante un sacerdote y luego viene el perdón, claro que después de una penitencia, ¿no? Y luego pues como que se queda la persona aliviada de que ha sido disuelto sus errores, sus pecados. En esta parte yo pienso que el único perdón, como dice Marcelino, sería a través de la hermandad. Y la única manera de alcanzar la perfección a la que todo el mundo deberíamos aspirar para ser semejantes a Dios, más que el perdón, sería tal vez convertirnos en servidores de los demás, que es lo que siempre Jesús dejó por escrito y el libro nos recalca siempre que la única manera de llegar a la perfección es a través del servicio. Entonces ahí se cumpliría a cabalidad este perdón de que habla aquí y también se vendría a cumplir la hermandad. Creo que eso es lo más importante. Entender lo que significa la hermandad. La hermandad es el camino al servicio y ahí se cumpliría ese perdón que sería intrínseco, ¿no? Que nosotros en nuestra alma sentiríamos que se eliminó esa carga que llevábamos como un peso de que habíamos tenido tal vez un pecado, un mal comportamiento y que lo reconocemos. Pero todo eso se borra alcanzando esa hermandad a través del servicio y así nos sentiríamos que estamos en el camino de ser semejantes a Dios. Ese es mi punto. Gracias, Teresita. Adelante, Miguelito. Sí, voy a poner una serie de ejemplos que los he vivido yo y además todos lo sabrían, ¿no? Por ejemplo, el hecho de confesar de la confesión católica. ¿Cuántos curas se han aprovechado de esos secretos de alcoba o de confesionario al saberlo y han abusado de esos secretos con mujeres y de otras maneras? Quiero decir que cuando una persona creyente va y hace una confesión en soledad con un capellán, con un cura, piensa que va allí a que esto. Sin embargo, ha habido muchos casos donde algunos capellanes, algunos curas se han aprovechado de ese secreto de confesión, que no debería ser, ¿no? Y después voy a poner también otros ejemplos. El hecho de confesarse en hermandad, a nivel de testigos o a nivel de evangélicos, que Marcelino lo conocerá bien, yo no sé hasta qué punto, porque yo he estado en las dos comunidades, el hecho de reconocer un error o un pecado en público, porque la palabra fraternal suena perfecto, es verdad, si de verdad practicáramos la auténtica fraternalidad desde el amor del Padre, ¿no? El problema es que en nuestra imperfección, el hecho de que alguien se confiese o reconozca un error públicamente o fraternalmente entre un grupo fraterno, no sé hasta qué punto le pueda beneficiar
o pueda sentirse liberado de esa falta. No sé si me explico bien. Yo sigo insistiendo que independientemente, creo que el auténtico perdón tiene que venir del Padre cuando de verdad, leyendo nuestro corazón, sabe que hay un arrepentimiento. Ese para mí es el auténtico perdón, el auténtico liberación del pecado, del castigo, es cuando hay un arrepentimiento sincero de corazón. El hecho y lo pone, nos lo ha leído Mariano ahí en la referencia del libro Durante en algunos textos. Pero yo me lo llego a cuestionar en base a lo imperfectos que somos todavía. No somos capaces de entender o empatizar el arrepentimiento con un hermano, y a lo mejor aquello nos sirve para criticar después por detrás o lo que sea, ¿no? Es una manera negativa de verlo y no me gusta, pero es una realidad objetiva que sucede hoy socialmente y eso no lo podemos ocultar, es una realidad así. Adelante, Marcelino, me encantará escucharte. Gracias, hermano. Gracias. Angelita, por favor, adelante, Angelita, por favor. No, yo alcé la mano después de ti, pero bueno, es que a mí esto sí me parece una polémica muy buena. porque con el perdón de todos, yo también soy bautizada en la religión católica y yo no me confieso, o sea, desde la primera comunión que me confesé y que dije mentiras, porque a mí el cura me preguntó unas cosas que yo sí había hecho y yo dije que no, yo no me volví a confesar. Pues es que yo, ¿por qué le tengo que decir al otro, ay, me perdona que yo hice esto o aquello, tal cosa? Y mismo yo que no creo en los curas, ¿cierto? Entonces, para mí la confesión, me voy por el lado de Miguel. Me confieso conmigo misma, con papá Dios, le cuento y digo, bueno, papá, sí, no, sí cagué, pues ya, por Dios, perdóname, esto lo hice mal, estoy consciente según lo que tú me has enseñado que esto no se debe hacer, es como conmigo misma y con mi Padre Universal. Pero yo iría a decir a otro, pues mire que yo hice esto y esto y esto y en nombre de Dios me perdona, no. Y a un hermano, a un amigo o al otro, pues yo sí le digo, metí la pata en esto y aquello. Si es muy amigo mío, pues, pero no, nunca la palabra perdóneme porque metí la pata o perdóneme por esto. Entonces me ha gustado esto y con el perdón de todos, no creo en la confesión ni con otros seres, ni con otros hermanos, ni con otros curas, ni con otros pastores, ni con nadie más. He dicho. Gracias. Última palabra. Marcelino. Gracias, Angelita. Wilson, se hace, por supuesto, quienes están presentes, se hace necesario leer dos párrafos para tener bien claro esto, de acuerdo a lo que nos comentó Teresa, que nos alegra verla nuevamente con nosotros, al igual que todos los demás, y Lisa, que entró ahorita, bienvenidos todos, qué bueno que estén con nosotros algunas personas que no han estado antes. Es importante lo del perdón humano en el documento 146, sección 2, se habla de manera muy detallada de eso, de acuerdo a lo que Jesús quiso expresar. Los reveladores nos dicen, en la página 1638, nos dicen, al abrir los mortales el terminal humano del canal de comunicación entre Dios y el ser humano, la corriente constante del ministerio divino a las criaturas de los mundos se hace inmediatamente disponible. Cuando un ser humano escucha las palabras del Espíritu de Dios dentro del corazón humano, existe inherente a esta experiencia el hecho de que Dios escucha simultáneamente la súplica del ser humano. Aún, esto es importante que estemos pendientes de lo que viene ahorita. Dice, aún el perdón de los pecados también opera en esta misma forma. También opera en esta misma forma infalible. El Padre en el cielo te ha perdonado aún antes de que hayas pensado en pedírselo. Pero dicho perdón no es posible en tu experiencia religiosa personal hasta tanto tú no perdones a tus hermanos, a tus semejantes. El perdón de Dios
como hecho no depende de que perdones a tus semejantes, pero en experiencia depende en forma precisa de este factor. Y este hecho de la sincronía del perdón divino y humano fue así reconocido y vinculado en la oración que Jesús enseñó a los apóstoles. No olvidemos que esa oración del Padre Nuestro, Jesús la compuso alrededor de 14 años de edad y él no quería darla a los discípulos, pero efectivamente insistieron tanto en que le diera una idea de cómo pueden orar las personas que seguían a los apóstoles, que él no tuvo más remedio que darles esa oración. El otro párrafo que me parece muy interesante, que es lo que se acaba de comentar, especialmente con lo que comentó nuestra estimada Angelita, está en el documento 159, sección 1 de la página 1763. Solamente voy a leer una parte del párrafo, la parte final, que dice: aunque no podáis pretender sentaros en juicio, esta es la parte donde en la Biblia no se aclaró en el Nuevo Testamento y es la causa por la cual la Iglesia Católica pues se atribuye a los obispos y a los sacerdotes de perdonar pecados. Y entonces observemos lo que Jesús realmente dijo en esta ocasión. Aunque no podáis pretender sentaros en juicio del alma de vuestros semejantes, aunque no podáis perdonar pecados, ni de otra manera presumir usurpar las prerrogativas de los supervisores de las huestes celestiales, sin embargo, el mantener el orden temporal del reino sobre la tierra está en vuestras manos. Aunque no podáis entrometeros en los decretos divinos sobre la vida eterna, vosotros determinaréis los asuntos de conducta que se refieren al bienestar temporal de la hermandad en la tierra. Así pues, en todos estos asuntos relacionados con la disciplina de la hermandad, lo que decretéis en la tierra será reconocido en el cielo. Aunque no podáis determinar el hado o el destino eterno del individuo, podréis legislar la conducta del grupo, porque cuando 2 o 3 de vosotros estéis de acuerdo sobre una de estas, Se bloqueó, Se fue. se salió. Sí, salió. Adelante, Ay, Angelita. no, pero tal vez quedó congelado. Ahí Sí, porque a mí no se me ha salido. Bueno. Ahora sí. Gracias. Pues realmente hay el primer párrafo al que él se refirió donde dice que así tú no tengas, pues, no tengas que hacer lo de el perdón de los huestes celestiales y de los grandes maestros, pues digámoslo así, de Dios y de todos los seres, debes perdonar a tu prójimo, a tu hermano. Claro, si a mí me hace este hermano algo que a mí me duele y viene y me dice, Angelita, perdóname que hice esto, o viceversa, yo le digo, mira, definitivamente, por favor, perdóname que sé que lo hice mal, sé que te puede causar un daño, perdóname. Ahí es donde entiendo yo el perdón, pero yo no voy a llamar a Miguel a decirle, Miguel, perdóname que es que le hice un daño, un mal a Marcelino. Pues, Bravo. ¿como a qué? ¿Cierto? Bueno, eso con referencia al primer párrafo. Y al segundo habla de la hermandad y vos podéis legislar. Sí, siempre y cuando tengamos ese poder para juzgar. Pero yo no puedo juzgar. Así esta persona hizo bien o mal, porque es mi juicio aquí en este mundo, un ser humano, donde también puedo ser enjuiciada por lo mismo o por cosas peores. Entonces, para mí la hermandad nunca me va a llevar a legislar o enjuiciar a un ser humano, una persona, nunca. Por consiguiente, me perdonan ahí ese párrafo, pero o no lo quiero entender, o no lo entiendo, o no estoy de acuerdo, porque asumo para mí lo que me sirve. Entonces, pues, créanme que yo a ustedes no les voy a contar mis pecados. Eso sí, olvídense. Gracias. Gracias por el...
Miguelito, dale. Sí, sí, no, bueno, yo es que Angelita me ha copiado mis palabras. Iba a decir exactamente tal cual lo que ha dicho Angelita. Quiero decir, cuando yo ofendo a alguien, es de justicia que eso es un error mío, yo vaya a esa persona concretamente y aun reconociéndolo públicamente, ¿por qué no? Eso a mí no me importaría. Reconocer un error de una ofensa que he hecho a alguien, sí, bien, vale, dentro de lo que es la fraternidad, por supuesto. Eso por un lado. Ahora, mis errores íntimos no los comparto con nadie, ni fraternal ni sin fraternal. Quiero decir, son míos y ya ajustaré cuentas con mi padre, si sé hacerlo. Y después lo que has dicho tú es que es calcao, Angelita. A la hora de legislar, igual que legislan los políticos y los jueces, bueno, los políticos y todo esto, a nivel de congregación, a nivel de comunidad fraternal, también se tienen que tener unas normas, unos estatutos y unas leyes que deben cumplir toda esa comunidad. Y si alguien se indisciplina y se sale de esas normas, es normal llamar la atención y pedir a lo mejor unas disculpas porque estás poniendo en un mal nombre a toda la comunidad de hermanos. Por ejemplo, yo soy testigo de Jehová y voy por ahí diciendo, hablando mal y tal y tal y tal. Yo no estoy solo echándome, no me estoy perjudicando a mí, estoy perjudicando, por ejemplo, en este caso es un ejemplo, a los testigos de Jehová. Luego, si después me llaman la atención porque no lo he hecho bien, pues lo normal es que si sinceramente creo que he ofendido a un colectivo de hermanos, yo me disculpe. Pero es puntualizando muy, muy puntual lo que tú has dicho, Ángela. Estoy totalmente de acuerdo. Pero más allá de esto, no. Después habría que ver, Marcelino, hermano, habría que ver, a mí me gustaría ver todo el contexto de todo lo que has, pero vamos, no creo que estemos en ninguna diferencia con lo que tú has compartido, Marcelino. Yo me parece que de alguna manera está todo en armonía y en coherencia con lo que tú nos compartes. Creo, ¿eh? Gracias, Miguelito. Martica, ¿por qué te arrepentiste? Dale, Martica. No, es que Miguel me copió el pensamiento. No, es solamente esto. A mí me lo copió Angelita antes, ¿eh? Entonces somos unos copietas todos. No, mira, me llama mucho la atención la siguiente situación que se ha presentado en los últimos 10, 15 años para acá en el planeta. Se habla de legislación y usted como con el poder para legislar, usted puede establecer inclusive perdones, pero el otro no se ha arrepentido, que es lo que nos está, por ejemplo, pasando en este momento aquí en Colombia, ¿no? Que se le está dando perdón a una serie de personas que moralmente, éticamente distan mucho de lo que nos pide la revelación. Y por otro lado, noto mucho, sí, yo, bueno, lo digo por mi propia aplicación de la revelación. Yo puedo hablar mucho de perdonar, de arrepentimiento, pero miércoles vuelvo e insisto, yo en mi entorno básico lo hago, no lo hago, porque, ¿sabes qué me dejó pensando, Miguel? Mira que yo he notado en amigos y en familia que son más hermandad con, con los de sus congregaciones o de sus grupos o de sus legiones, bueno, como lo llamen, ¿no? Pero uno en su espacio básico, como es decir, la familia, no lo aplica. Entonces ahí es donde yo cuestiono y digo, bueno, ¿qué me está diciendo el libro? ¿Qué me quiere decir el libro? ¿Qué requiere una hermandad? Pues primero una coherencia con mi propia familia, así no estén de acuerdo conmigo en mis creencias o la comprensión de la revelación. Es como lo que quería compartir con vosotros. Ajá, y le aprendí, Miguel. Tan linda, Marta. Me quedó sonando lo de Martica del hecho de que la familia de Jesús no lo acompañó. Marcelino, dale pues. Gracias. Hermanito, por favor, repítame lo último que dijiste, que no te escuché bien. Lo de Marta. Sí, que es que Martica dice que la hermandad, pues, yo entiendo que primero debe ser la familia, ¿no? El entorno donde uno está. Y a Jesús la familia no lo apoyó en su proceso, en su formar su hermandad. Claro, yo pienso que Marta se refiere a la hermandad, a la familia ideal, ¿no? Sería la familia ideal.
En todo caso, les pido, me disculpen, me sacó el internet y me faltó un pedacito, pero estimado Miguel, es sumamente necesario por los comentarios que se han hecho, especialmente por lo que le escuché ya a última hora a Angelita y lo que se ha comentado, leer el párrafo completo, porque ahí hay algo muy interesante que incluso yo me he negado rotundamente a formar parte de ello, porque pues yo coincido en eso plenamente con Miguel en cuanto a que cada quien es dueño de sus actos y uno lo que tiene es que dar el ejemplo personal. Uno no puede estar encima de la gente, pero esto es muy interesante lo que Jesús le recomienda a los apóstoles. Leyendo el párrafo completo del documento 159, o no completo, porque ya había leído la otra segunda parte, pero la primera parte del párrafo dice así, en la página 1762, dice: el Padre en el cielo ama a sus hijos, por eso debéis vosotros aprender a amaros los unos a los otros. El Padre en el cielo os perdona vuestros pecados, por lo tanto debéis aprender a perdonaros los unos a los otros. Si tu hermano, yo diría, y tu hermana, cualquiera, hembra o varón, si tu hermano o hermana peca contra ti, ve, háblale con tacto y paciencia y muéstrale su error. Y haz todo esto a solas con él o con ella. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si tu hermano no te escucha, si persiste en el error, ve, háblale nuevamente, llevándote a uno o dos amigos comunes para así contar con 2 o aún 3 testigos que confirmen tu testimonio y establezcan el hecho de que has tratado con justicia y misericordia a tu hermano ofensor. Si tampoco escucha a él, a vuestros hermanos, podéis relatar todo el hecho a la congregación. Y si él se niega a escuchar a la hermandad, deja que el grupo decida una acción justa, que este miembro rebelde se vuelva un paria del reino. Y a partir de allí fue que comencé a leer lo que antes leí, pero me faltó la parte final, fue cuando me sacó el internet, que dice aunque no podáis determinar el lado o el destino del individuo, podréis legislar la conducta del grupo, porque cuando 2 o 3 de vosotros estéis de acuerdo sobre una de estas cosas y me levéis vuestra solicitud, así se hará por vosotros siempre y cuando vuestro pedido no esté en desacuerdo con la voluntad de mi Padre en el cielo. Todo esto es por siempre verdad, porque toda vez que se reúnan 2 o 3 creyentes. Todo esto es por siempre verdad, porque toda vez que se reúnan 2 o 3 creyentes, allí estaré yo entre ellos. Eso es el completo párrafo, quitándole lo que había leído antes. Pero es que con ese párrafo hay que estar 100% de acuerdo. Yo por lo menos estoy diciendo, es que no tiene nada que ver con lo que hemos expresado Angelita y la otra hermana y yo, y Marta y yo. Quiero decir, por supuesto, claro que sí, hay que legislar, hay que hacer las cosas. El hecho de los testigos, o sea, cuando tú vas a pedir disculpas, si no te perdonan y no quieren escucharte, hay que con una persona o con 2 o con 3. Y en todo caso, si no se hace, pero bueno, es que ya esa persona no tiene arrepentimiento. El que ha pecado no tiene arrepentimiento aquí en este caso, Marcelino. Es un paria. O sea, los que tienen la razón es la comunidad, pero en este caso no tienen ni siquiera la necesidad de perdonar. Porque si no hay arrepentimiento, ¿de qué sirve? Si no hay arrepentimiento, ¿de qué sirve presentarse? No, o sea... que es verdad, o sea, vamos, sería para mí una contradicción por parte del libro de Urantia, que en este caso se confirma que no es así. Además, los testigos lo hacen. Cuando alguien ha cometido un error, se le apercibe primero en solitario. Si no reconoce el error, van un par de testigos. Y si el pecador sigue en su R que R, al final se hace público. Pero es para escarnio de aquella persona que no sabe pedir perdón ni reconocer un error, una ofensa o lo que sea.
Sí, sí, totalmente de acuerdo. Creo, si te he entendido bien, Marcelino. Que creo No, que no obstante, Miguel, y claro, con el más grande respeto, aprecio, estima de nuestros hermanos testigos de Jehová, se extreman, una vez conversé con ellos, porque llegan al momento de que cuando esa persona que ha fallado viene por una acera, cambian de acera. ¿Y por qué hacen eso? Les pregunté y me dicen, no, porque el apóstol Pablo dice que cuando hay falla con el tal, ni aún comáis. Es decir, ni mirarlo, o sea que lo expulsan y efectivamente no lo tratan ni lo miran, ni lo observan. O sea, hay un rechazo total. Ni entre familias, o sea, entre hermanos cosanguíneos, familias que son de la misma religión, les tienen prohibido sentarse en la misma mesa a comer. O sea, es algo, bueno, es igual, no vale la pena hablarlo. Hay un fanatismo bastante extremo ahí. Bueno, muchas gracias por todos esos aportes y que hacen agradable toda esta charla. Angelita, ven, terminemos aquí. Voy a pedirte el favor que me ayudes a terminar aquí este es cortico. Y para dejar acá, creo que son solamente dos. Sí, solamente dos. Se llama el suduanismo o el jainismo. Suduanismo, el jainismo. El tercer grupo de creyentes religiosos que preservó la doctrina de un Dios único en la India y la supervivencia de las enseñanzas de Melquisedec era conocido en aquella época como los suduanistas. Estos creyentes se conocen más recientemente como los seguidores del jainismo. He aquí lo que enseñaban. El Señor del cielo es supremo. Los que cometen pecado no ascenderán a las alturas, pero los que caminan por la senda de la rectitud encontrarán un lugar en el cielo. Estamos seguros de la vida en el estado futuro si conocemos la verdad. El alma del hombre puede ascender hasta el cielo más alto para desarrollar allí su verdadera naturaleza espiritual para alcanzar la perfección. Pregunta para nuestros queridos facilitadores. ¿El alma del hombre puede ascender hasta el cielo? Bueno, no, aquí atrás. ¿Estamos seguros de la vida? Estamos seguros de la vida en el estado futuro si conocemos la verdad. ¿Cuál verdad puede ser? El libro Urantia, la quinta revelación. En nuestro caso sí, creo que sí, Wilson. Y estoy de acuerdo con ese párrafo. Si conocemos la verdad y la fe, bueno, si conocemos la verdad y creemos en ella, por supuesto que estamos seguros de la vida en el futuro. Gracias. En todo caso, adicional a lo que ha comentado Miguel, Wilson, la verdad no olvidemos que viene del Espíritu. El Espíritu de la verdad os conducirá a toda verdad. Entonces, esa verdad tiene mucho que ver con una paz, con una esperanza, con un consuelo, con siempre tratar de no hacer aquello que de alguna manera pienso que es un daño para mi yo y mi prójimo, y siempre buscar hacer aquello que es verdaderamente beneficioso para mi prójimo y para mi yo. De manera que la verdad, aunque no se conozca el libro de Urantia, siempre tiene que ver con la disposición del yo humano al impulso del espíritu. Siempre hay un impulso que nuestras abuelas nos decían, la intuición, el presentimiento, la corazonada, y eso lo da el espíritu a aquellas personas que ni siquiera saben leer ni escribir. De manera que la verdad es todo aquello que yo pueda hacer que me produzca regocijo, paz, esperanza, consuelo, y sobre todo que coopere para valores adicionales a cada vez más acercarnos a la vida eterna al fusionarnos con el divino ajustador. Gracias, Marcelino. Oli. Mira, yo no pienso, en realidad pienso como Marcelino. Marcelino, estamos de acuerdo por primera vez. No, yo pienso que yo me crié en una religión, te digo, con mi mamá en realidad, porque mi papá era ortodoxo, cristiano ortodoxo. Entonces, en que si no eras católico te ibas al infierno, y cualquier religión. Entonces, yo creo que este párrafo del jainismo, no, yo creo que, como dice Marcelino, basta creer en algo. Si no, estamos haciendo una discriminación terrible de las otras religiones. Para mí son todas válidas, todas válidas. Si no podemos sacar ese párrafo del contexto en que te vas a condenar. No, yo creo que todas valen. Eso sería.
Gracias, Oli. Terminamos, Angelita, entonces con este acá, que termina ahí, y ya dejamos para la próxima. Perfecto. El estado celestial libera al hombre de la esclavitud del pecado y lo introduce en las bienaventuranzas finales. El hombre recto ya tiene la experiencia de haber terminado con el pecado y con todas las miserias que lo acompañan. El ego es el enemigo invencible del hombre y se manifiesta en las 4 pasiones más grandes del hombre: la ira, el orgullo, el engaño y la codicia. La victoria más grande del hombre es la conquista de sí mismo. Cuando el hombre se vuelve hacia Dios para ser perdonado, cuando tiene la audacia de disfrutar de esa libertad, eso mismo lo libera del temor. El hombre debería atravesar la vida tratando a sus semejantes como a él le gustaría ser tratado. Miguel, otra vez. Otra vez, la regla de oro, es increíble. Es que es por eso, es que, como ha dicho Oli ahora, o sea, es que cualquier religión puede servirnos para llegar al Padre. Si la alojamos en el corazón y la hacemos una realidad, nosotros somos privilegiados porque es verdad, creo que vamos un paso por delante, o 2, vete a saber, no voy a valorarlo yo, pero sí que tenemos el privilegio de ser un poco atalayas, es una palabra de los testigos, atalayas un poco de esto tan bonito que estamos disfrutando. Sí, sí, pero cualquier religión yo estoy, y hasta los que no tienen religión, si han hecho aquella primera acción moral y son coherentes consigo mismos, también van a tener su posibilidad de un juicio que determine si pasa o no pasa y que le da la oportunidad si él por libre albedrío quiere pasar o no. Eso es así, es que no podría ser de otra manera. Y mire acá cómo nos repiten en negrilla las 4 pasiones más grandes del hombre que son manifestadas en el ego: la ira, el orgullo, el engaño y la codicia. Yo añadiría el miedo ahí, Angelita. El temor. Añadiría el miedo ahí dentro también, sí. En el ego. No, es que el miedo para mí es la matriz de todo lo demás. El miedo te hace que seas iracundo, orgulloso, que puedas engañar y que seas codicioso. Si no tuviéramos miedo, si no tuviéramos ese miedo de la ignorancia de lo que no conocemos, probablemente no tendríamos, seríamos mucho mejores personas de lo que somos. A mí ahí me falta el miedo. Es correcto. A mí, en cambio, este punto dice que la victoria más grande del hombre es la conquista a sí mismo. 100%. Cuando alguien me enoja, o sea, quiere decir que todavía no me he conquistado. No, me esas sacan son las palabras mayores. me sacan las rabietas, no me he conquistado, todavía me dejo indisponer de cosas. Me declaro, me da culpa, no me he podido conquistar a mí mismo. Sí, te conquistas. Yo apuesto por ti, hermano. Lo digo en serio, ¿eh? No es una palabra bonita delante de ti. Yo te digo a ti que si estamos, a ver, pero ¿quién de nosotros, como dijo Jesús, el que esté libre de pecado que arroje la primera piedra? ¿Quién de nosotros somos capaces de afirmar que somos perfectos como el Padre es perfecto? Mentira, se lo digo a la cara a quien me lo quiera escuchar. No es cierto. No. Y ya está. Ahora, tampoco nos podemos justificar. Dice, bueno, como soy imperfecto, como soy humano, hago lo que me da la gana. No. Pero teniendo un espíritu crítico, una autocrítica que no te machaques por eso, por ejemplo, ahora lo que tú acabas de decir, yo me equivoco y yo... No, pero bueno, sé tolerante contigo sin ser condescendiente, porque hay una diferencia entre la tolerancia y la condescendencia. Por eso digo, no, estamos en el camino, hermanos, que... Gracias. Sí, señor. Ahí vamos todos uniditos. Bueno, Marcelino, cierras el programa, por favor. Gracias. Bueno, mire, agradezco la intervención, Oli, y quería decir, estimada Oli, que la gran mayoría de las veces que tú has intervenido, yo estoy en pleno acuerdo contigo. La gran mayoría. Desde que te conocí, como dice la canción de Juan Gabriel, desde que te conocí, allá en Chile, hace unos cuantos años, porque fue en el año 2000, cuando se estaba celebrando. Entonces, he estado la gran mayoría de veces de acuerdo contigo. Con respecto a lo que acaba de comentar nuestro hermano Miguel, sí, Miguel, el temor, dice en el documento 110
de la sección 1, página 1204, dice: el ajustador permanece con vosotros en todo desastre y a través de toda enfermedad que no destruya totalmente la mentalidad. Pero cuán cruel es manchar y de alguna otra manera corromper deliberadamente el cuerpo físico que debe ser como tabernáculo o casa terrestre de este don maravilloso de Dios. Todo veneno físico atrasa considerablemente los esfuerzos del agotador por exaltar la mente material. Mientras que los venenos mentales, repito, mientras que los venenos mentales del temor, la ira, la envidia, los celos, las sospechas y la intolerancia, del mismo modo interfieren terriblemente con el progreso espiritual del alma evolutiva. El temor lo pone de primer lugar. Entonces, eso es importante. Y Wilson, yo quería cerrar este capítulo que tú has, disculpen que me está dando todavía, voy a ver si esta semana logro buscar un técnico para ver si me ayuda a arreglar esto. Bueno, quería cerrar lo de las religiones del mundo por producto que es la primera parte que nos está compartiendo Wilson, producto de la importancia de estar abierto de manera plena a todas las tendencias religiosas del planeta. Eso lo confirman los reveladores en el documento 103 de la sección 1, página 1130. Ellos nos recomiendan lo siguiente, dice: aunque tu religión sea un asunto de experiencia personal, es muy importante que te expongas al conocimiento de un vasto número de otras experiencias religiosas, es decir, las distintas interpretaciones de otros mortales distintos, para que puedas prevenir el peligro de que tu vida religiosa, de que tu vida espiritual se torne egocéntrica, circunscrita, egoísta y no social. De manera que esto es una de las más grandes bendiciones que se nos da. En una oportunidad fui a una experiencia llamada Vipassana. Ahí fue muy difícil para Marcelino porque eran 11 días, bueno, 10 días sin hablar media palabra. Y eso yo lo logré cumplir porque me sometí. Cuando quise compartir algo de Urantia no me permitieron. Yo me sorprendí, ¿usted por qué no me...? No, que Urantia no sirve. ¿Cómo que Urantia no sirve? Entonces le mencioné este aspecto que me llevó a compartir, que Urantia, Dios a través de Urantia me llevó a compartir Vipassana, le dio pena a la persona. De manera que iba a obsequiar un libro, no me lo aceptaron, porque es el mismo problema de esa radicalidad que hay en las tendencias cristianas. Y el cocinero me vio, el hombre que estaba ahí en la cocina, y se llenó de gran alegría de ver el libro y se lo obsequié al cocinero. Se fue calladito para evitar que le reclamara. De manera que, bueno, fue muy interesante ese hecho de compartir con ellos y además de tener siempre presente entre nosotros este párrafo que nos permite una abertura totalmente plena a todas aquellas tendencias que nos puedan dar la verdad, porque la verdad está en todos aquellos aspectos que el espíritu nos produzca paz, esperanza, consuelo y, por supuesto, deseos de hacer cada vez más la voluntad del Padre. Marcelino, es que no he podido evitar sonreír cuando has dicho que estuviste 10 días sin hablar. Palabra. O sea, es que yo digo, bueno, lo digo en un tono muy fraternal, de verdad, y con mucho cariño, Marcelino, pero cuando has dicho eso, digo, me uno a ti, Miguel, me uno a ti. Bueno, recuerden que mañana está Javier Martínez desde España con la ponencia Recuerda que morirás. Los espero, por favor, no me falten. Acompañemos a nuestro hermano Javier.